buenos días, señoras y señores. Placer inaugurar con ustedes, con su gentil compañía, su atención, en definitiva su amable sintonía, esta semana de trabajo que, por iniciativa del señor presidente de la Asamblea, el horario político se acaba de inaugurar precisamente. Yo me averiguo por qué me han ubicado aquí. Son 4 invitados. Yo reclamo mi puesto. Tengo todo el derecho de hacerlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Decía, se le ocurrió al presidente Serrano, estratégicamente, ubicar una fecha que para mi larga historia de cronista o reportero parlamentario, que ya data de más de 40 años, es la primera vez en la vida de este periodista que puede constatar un juicio político un domingo. Han habido ocasiones que los procesos de juzgamiento político de los actores del mismo cuño han comenzado un día jueves, han proseguido un día viernes y han llegado máximo al sábado en la mañana, que eso ya parecía exagerado. Hoy el señor presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, me enseñé a decirle ministro, el presidente de la primera función del Estado, se le ocurrió estratégicamente con qué objeto nos podríamos atrever a pensar que el domingo el seguimiento del público es mínimo, no hay otra explicación. Y entonces, en el desbarajuste de la imagen que se supone existe con respecto al partido de gobierno, el que menos irroga un panorama que para ellos puede resultar fatal o desleal con lo que han hecho de bueno, pero también han habido cosas que han hecho para mal de la nación y para mal del panorama político nacional. Entonces, más que la ilegalidad o la legalidad del juicio al señor Polit, al contralor o excontralor, a esta hora excontralor general del Estado, sus motivaciones y sus consecuencias, porque este rato hay un stand-by que quiero averiguar a mis invitados, a sabiendas de que ellos considerarán si es o no conveniente, si es o no legal, si el proceso ha sido bien encaminado, si se ajusta a leyes internas de la Asamblea Nacional y a la Constitución Política del Estado, y también a ejercitar algún tipo de travesura mental para saber cuál fue la idea del señor presidente trasladando un juicio político al día domingo tarde. Es decir, un domingo, sesión de matiné en el Teatro de la Asamblea Nacional, como que no va a tener ninguna concurrencia, como en efecto ocurrió. En eso nadie lo vio. Este momento hay expectativa por conocer qué ha pasado, y esto le preguntamos a Henry Llanes, que acaba de abandonar una de las curules del Congreso Nacional. Con esto tenemos que inaugurar. Los periódicos dicen el juicio es ilegal. Esto dice El Universo. Sostiene el abogado defensor de Polit de que el juicio es ilegal, que su defendido ha querido asistir potencialmente al procesamiento,
pero que no le otorgaron las garantías que él desde Miami, Florida, en la Unión Americana, donde reside ahora, casi todo su periodo residió por allí. Controlaba negocios en Nueva York y en Miami. Miren ustedes, tiene negocios allá el señor Poli. Sabía que iba a tener un final de esta envergadura, bastante vergonzoso. Pero bueno, él tendrá que decir muchas cosas, pero no llegará a decir absolutamente nada. No le conviene. Solamente quedará esto en una amenaza. Pero bueno, Henry, ¿usted recuerda un episodio más o menos similar? ¿Y por qué lo hicieron? Porque el exministro del Interior, la figura política más importante del partido de gobierno, entiendo que en compañía del CAD decidieron, o por lo menos de parte del CAD, decidieron hacer el domingo este juicio político. ¿Y qué resultados va a generar? ¿Qué complicaciones le plantea tanto al gobierno como al sector de la oposición política, para luego ir a un tema que nos parece muy importante, el tema del IES? Ese es el primer tema, nuestra primera plataforma de análisis, que está lista, pero analicemos un poquito lo del juicio político. ¿Qué repercusiones causó? Henry Llanes, y ojalá podamos en este momento conectar con otro asambleísta que estuvo al frente de este desafío cameral. Tenga la bondad, Henry, muy buenos días. Buenos días, estimado Gonzalo, un cordial saludo para usted, para la radio, para los amigos que estamos en esta mesa y también para la audiencia. Yo creo que la estrategia del bloque mayoritario de Alianza País de la Asamblea Nacional estaba orientado a bajarle el perfil de la interpelación al Contralor General del Estado. Y claro, lo censuraron en ausencia, porque obviamente yo tengo la sospecha de que incluso, yo no sé si esto es parte de un plan, a efectos de que él haya abandonado el país antes que sea convocado a un juicio político, y entonces en ausencia pues no se puede escuchar nada de la contraparte, y luego que tampoco se develarán los aspectos de fondo de la enorme corrupción de la que ha sido víctima el Ecuador en estos 10 últimos años. Por eso es que resulta paradójico e indignante, causa mucha molestia escucharle a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Función Legislativa, a su presidente y al bloque mayoritario y a sus interpelantes de que hoy van a luchar, dicen el informe de la comisión que yo le envié, estimado Gonzalo, que van a luchar sin cuartel en contra de la corrupción. Y entonces digo yo, ¿y los 10 años? ¿Y luego van a luchar. ¿Este juicio político a la final qué impacto tiene? No tiene mayor trascendencia, porque las cosas se mantienen ocultas, y algo que ¿Se logró esclarecer alguna dimensión? Yo creo que sí logró esclarecer un dato que es importante y que la Contraloría debe colgar en la página: los 33 exámenes de auditoría y a los 15 contratos suscritos con Odebrecht, pero allí hay omisiones gravísimas de la Contraloría General del Estado de no establecer responsabilidades para quienes se han llevado la plata en esta república. Y sucede que yo tengo aquí, estimado Gonzalo, el examen de auditoría de Pascuales Cuenca, ¿ya?, de la Contraloría General del Estado, y entonces aquí están los valores con los sobreprecios, porque algo que en la interpelación se omitió, me parece a mí, Gonzalo, es en el tema de los sobreprecios, porque esa es una práctica común en la administración pública. ¿Por qué se salta los sobreprecios? Porque ¿A usted le parece? Ahí está el centro de la corrupción, porque allí hay una manipulación, porque allí hay una conducta artificiosa de alterar los valores
de los precios unitarios de los productos, de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado con los que los ponen en la planilla para firmarse el contrato. Ejemplo, yo recuerdo una vez cuando estuve en CP, el director de capacitación lo encargaron para que vaya a la dirección de transporte, porque el director de transporte pidió vacaciones. Y sucede que el director de capacitación en ese tiempo le traen una proforma de unas llantas, ¿no? De unas llantas que se comercializaban aquí en la 10 de agosto, cerca de la avenida Colón. Y el hombre le llama la atención porque en la proforma estaban unos valores que eran muy raros. Y entonces él se va al almacén, estimado Gonzalo, en ese entonces, y dice, mire, deme una proforma de las llantas que queremos comprar en CEP. Y le da la proforma y los valores del director de capacitación no coincidían con los que le había dado a un comprador de CEP. Entonces ahí estaba el sobreprecio evidenciado. Entonces eso fue causal para que lo despidan a ese señor. Mire, esa es una cultura. Usted converse con los constructores, con los ingenieros, con los arquitectos. Converse comúnmente. Dice, no, si no le doy el 10%, si no le doy el 15%, no tengo el contrato. No tengo el contrato. Y eso se da en esta república. Entonces sucede que ese caso, ese monstruo de la corrupción que está allí en los sobreprecios, la Contraloría no le a la final todo atención. queda intocado, sí, porque con la censura simplemente queda escrito que un domingo en la tarde, que ya no recuerdo la fecha, dirán, ¿no? Así es. Se le entrevistó, más que una entrevista, se le procesó al señor contralor de ese entonces, el señor Polith. Él tuvo toda la pana de decir, quieren distraerle al país del juicio político a Glass. Así es. Pero se quedó un antecedente para Glass. Y la verdad es esa, ¿no? Pero se quedó un antecedente para Glass. El otro dice, Asamblea aprueba la censura a Polith. ¿Y qué equivaldría la censura a Polith? ¿Qué rectificaciones? ¿O qué pagos? ¿O qué devoluciones? ¿O qué mejoras recibe el Estado con ese veredicto? El veredicto está dado, nadie le ha interesado, nadie lo va a comentar esta mañana en ninguna parte del país. Y hay otras crisis que en cambio siguen su camino. De ella nos vamos a ocupar. Una de ellas, la crisis del IES. El IES dicen que tienen unos pagos de deudas asimismo gigantescos. Hay un boletín de prensa que nos han enviado, pero que no le encuentro yo, digamos, un nivel superlativo en importancia, porque se refiere, y claro, el autor de este boletín me va a decir, ¿cómo que no encuentra usted allí la razón de ser de la crisis del IES, las causas y efectos, los pagos de deudas? Si este miércoles 28 de junio el Pleno de la Comisión de Participación Ciudadana y Control de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General al Frente Nacional de Jubilados del IES, ante la cual la organización de jubilados solicitó a la Comisión Parlamentaria atienda 4 aspectos fundamentales. ¿A qué refiere este inicio de una revisión que usted, Henry, conjuntamente con el presidente de Frente de Jubilados, el doctor Francisco Ortiz, y el señor doctor Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica del Ecuador y coordinador de la Plataforma para la Salud y la Vida? ¿Es una plataforma nueva, doctor? Bueno, hace ya 1 año y medio, 2, organizamos el 5º Congreso por la Salud y la Vida. Ya llevamos organizados ya 2 años. Vamos a organizar un nuevo congreso este mes de octubre
para ir dando opiniones y también forzando una política de salud coherente, ¿no? Doctor Francisco, y a la final, ¿ustedes cómo ven este otro episodio al que ingresamos a tratarlo? En ausencia, naturalmente, se le está investigando, quizá a uno de los exponentes más importantes de el drama de corrupción por la que está atravesando este gobierno. Es un drama, pero que saben salir con gran metodología, con gran estratagema. Son hábiles para salirse de estos apuros. Pero, ¿y la crisis del IES? ¿Cómo queda en su lectura? Bueno, yo voy a hablar del tema salud, que es muy preocupante. Hicimos una entrevista a jubilados, a dirigentes de jubilados, y la opinión es que no hay medicamentos, no hay una adecuada atención, los turnos, sobre todo de especialidad, están siendo aplazados 3, 4, 6 meses, algunos mueren antes de que les atiendan, sobre todo de problemas como cáncer, y entonces hay una crisis sanitaria en el IES. Y esa crisis tiene, por un lado, tres causas. La una es que el modelo político que implementaron aumentaron la demanda, incluyendo también como derechohabientes a hijos de jubilados, y no aumentaron la oferta. Ese es el uno. El otro, la oferta de médicos, la oferta de... aumentó, pero no suficiente. Pero el otro es el modelo de atención curativo centrado en hospitales. Hicieron cambios en hospitales, pero no crearon lo más importante, que es la red de atención primaria en salud. El primer nivel de atención, el seguro no tiene, recién ahora anuncian que van a crear centros materno-infantiles, que son en realidad centros de segundo nivel. Entonces, cuando dirigen todo su esfuerzo y todo el dinero a eso, el dinero se esfumó, porque hay otro problema, el modelo económico sanitario. ¿Qué pasó? Compraron servicios a privados, y con todo el dinero que compraron servicios a privados podían haber construido una red de primero y segundo nivel muy amplia y hubieran solucionado los problemas del aumento de la demanda, que ha sido superado demasiado lo que tenía el IES y que tiene todavía, no ha aumentado mayor en la medida de las necesidades. El panorama era similar, o los jubilados no sintieron por etapas las mismas circunstancias. Tenga la bondad, señor presidente. ¿En qué ha cambiado todo esto? La lucha de ustedes, que ha sido episódica, a ratos sí, a ratos no, con un director general, sin ese director general, con otro, con los mismos colegios de médicos, las cosas han sido similares. El otro, el de ahora, se saca el saco y se pone a trabajar en camisa. Y dice, para demostrar, ¿no? Ahora sí las cosas van a cambiar en los hospitales, especialmente en el Carlos Andrade Marín. Y da una perorata a los medios de comunicación, como que ha entrado la víspera. ¿Cuánto tiempo ha estado el actual director general de la institución haciendo caso omiso de las urgencias y de las emergencias que ha sufrido la asistencia médica para los afiliados? Ahí han estado protestando en diferentes escenarios, lamentando ausencias, especialmente de medicinas y de médicos y de especialistas. Entonces, ¿a quién creer? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor el doctor Francisco Ortiz. Tenga la bondad. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es su lectura de la coyuntura? Si ha sido similar en todas las épocas. Definitivamente, bueno, en primer lugar un saludo a Radio Éxito, a usted, al público que nos escucha. Radio Exa. Radio Éxito dejó de existir hace mucho tiempo. Bueno, pero sigue siendo un éxito su presencia. Bueno, eso sí, muchas gracias. Buena salida. Definitivamente ese drama que usted nos ha anunciado
es más bien una tragedia para nosotros. Los 450.000 jubilados, y yo diría también para los 3.113.000 afiliados. Poco a poco la hemos ido descubriendo y he trabajado 34 años dentro del El INS. impacto en el resto de afiliados también vale contarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Definitivamente el Valium que le inyectaron al pueblo ecuatoriano en el año 2000. El tranquilizante. Dice el usted. tranquilizante dura todavía hasta ahora y se ha transformado en Muy un efectiva el Valium de la Alianza País. Claro, y reeditada cada 6 meses. Yo diría cada semana, ¿Por qué? porque los enlaces, los 500, ni sé cuántos enlaces, donde la gente le escuchaba al presidente Correa que esto es una maravilla, estilo Goebbels. Y ese mismo estilo se ha reeditado en el Seguro Social con la presencia del señor Richard Espinosa. ¿Sí? El delegado del presidente de la República no tiene nada de director. El director general, o en este caso la directora general, es la representante legal, quien ha sido hecha a un lado porque el director general tenía una presencia importante. Y el consejo directivo o consejo superior en ese entonces lo que hacía era conocer las propuestas del director general y de los directores. Y los directores a su vez llegaban a hacer sondeos de qué era lo que querían o queríamos, primero los trabajadores o clientes internos y también los afiliados y hasta los jubilados. Si había esa costumbre o incluso no tomaban en cuenta nuestras propuestas, pero nos hacían consultas. ¿Cómo es eso? Si estudiaban qué medicamentos son los que más consumíamos los afiliados, los jubilados. Hacían un inventario. Un inventario. Además del inventario, nos consultaban cómo estábamos siendo tratados por los señores médicos. Pero ese inventario no servía para nada, porque lo que siempre hemos conocido es que amontonaban con negociados de fármacos, amontonaban las bodegas. Definitivamente. Y dejaban que expiren por su antigüedad, llamémoslo así. Quedaban convertidos simplemente en nada. En nada. En nada. Y claro, todos los médicos, doctor Narváez, sabían de este particular en todas las épocas. ¿Cómo es que la lucha médica no ha logrado imponerse? Bueno, primero implementaron una medida de despedir especialistas en el seguro y todo, y eso amedrentó. Después se implementaron medidas. ¿Por qué hicieron semejante? Para debilitar al gremio médico, debilitar las voces, inclusive ahora. Porque la intención era otra, distinta. No, siempre fue esa la intención. Dijeron que iban a despedir a personas no deseables de los servicios, pero es que lo hicieron ilegalmente. Perdone esta introducción que le voy a formular. Las ideas geopolíticas, la colaboración de Cuba, la traída de médicos desde la isla, las tratativas que hacían bajo la conducción de Fidel Castro, del señor Chávez, tenían o concebían, digamos, el problema de la salud especialmente de los organismos de aseguramiento en la salud, en esta prestación médica tan significativa e importante, aseguraban presencia vital del partido regional, y eso ustedes no supieron cómo manejar, les dejaron sorprendidos. De alguna manera el gremio se había debilitado ya por problemas de mal manejo al interior del gremio. Se dividieron. Ya estaba debilitado. Entonces, cuando vino la no afiliación obligatoria, muchos médicos felicitaron al gobierno por eso, porque los gremios se habían debilitado mucho por muchos problemas. Sin embargo, lo que hay que estar claro es que a pesar de todo lo que usted dice de que se trasladó el modelo de atención, no se trasladó el modelo de atención cubano. Los cubanos tienen un modelo de atención en donde la atención primaria, el primer nivel de atención es muy fuerte. Aquí no implementaron un modelo perverso a través del cual compraron servicios de primero, segundo y sobre todo tercer nivel. Lo de los cubanos es muy fuerte.
En Cuba, el primer nivel de atención es muy, muy fuerte. Aquí no, el seguro, el ministerio se olvidaron casi del primer nivel. Y no, ¿cuál solo es el primer nivel, doctor Narváez? Los dispensarios pequeños, los centros de salud, los subcentros, y se dedicaron solo a los hospitales y a transferir o comprar servicios a los privados, y a través de eso transfirieron millones de dinero a las grandes clínicas que a su vez están ligadas con paraísos fiscales. Hay un estudio realizado por una fundación que demuestra eso. Entonces, el objetivo, contrario a lo que el presidente Correa dice, de servir al pueblo, no, fue servir a los intereses de las farmacéuticas, porque cuando implementa un modelo curativo, y con 15 minutos de atención, los médicos solo recetan medicamentos y no hacen atención integral, es decir, prevención primaria, promoción de la salud, y de eso carece absolutamente el modelo del seguro. Es el modelo más perverso que puede haber, y no están cambiando. Según usted? ¿Cómo? No le escuché. ¿Quién le instaló ese modelo? Bueno, desde el economista Ramiro González, por el modelo está con nosotros. Pero fue el modelo del gobierno nacional el que hizo, de dispensar gastos enormes para mantener una demagogia populista, como usted bien dijo, dar atención, y se produjo algo más grave todavía. Por eso digo, la atención inversa. Lo que el presidente Correa le llama a los pelucones, se atendían en los servicios privados con sus seguros o su gasto de bolsillo, pero vieron que era buena alternativa, siendo afiliados, que compren el seguro, les pague la atención en clínicas privadas. ¿Quiénes se beneficiaron de esto? La clase media alta, pero no el afiliado de a pie, porque el afiliado de a pie ni siquiera le dan permiso para ir a los hospitales. Si hubiera una red de atención primaria, se hubiera resuelto esto. No existe eso. No quieren cambiar la política, esperamos que el actual gobierno cambie, no tenemos mucha esperanza de que cambie la política ni del seguro, ni la política de salud del país, porque los mismos que estuvieron con Correa ahora están dirigiendo el Ministerio de Salud. Entonces, su misma concepción, su misma política en todos los ámbitos de la salud pública, ¿no? Entonces, ese es el problema. La población afiliada es la que paga en el caso del IES, y el pueblo pobre que necesita de la red de servicios de emergencia. Bueno, ¿y qué piensan hacer los dirigentes que han manejado este sector, señor doctor Narváez? Los presidentes que lideran al más triste sector en atención médica, que es la población jubilada y la población afiliada, que ya tiene sus años y sigue maltratada, mal atendida. Entonces, ¿qué quiso simbolizar, señor presidente, a los jubilados? El señor Richard Espinosa sacándose el saco. Lo que simboliza es que él quiere aparecerse a nosotros, los trabajadores de a pie. Yo fui trabajador del Seguro Social, soy jubilado de ahí, después de 34 años. Le decía antes que nosotros teníamos la posibilidad de presentar proyectos en el Consejo Directivo, en el Consejo Superior del IES, y hemos presentado precisamente lo que dice Alberto, de que se aplique el modelo de salud integral y de seguridad y salud integral. Eso hay que rescatarlo. Yo soy el causante de que todavía existan rezagos de ese proyecto que nosotros les llamábamos CIES, Control Integral Ejecutivo de Salud y Seguridad Laboral. Íbamos a las empresas, el médico, el odontólogo, rompiendo todas las normas, entre comillas, del IES. Pero claro que fue aplaudido por los empresarios. Los empresarios nos recibían en las empresas como que hubiéramos venido acá y viéramos que aquí donde están los factores de riesgo. ¿Cuáles son las causas de un túnel carpiano? ¿Cuáles son las causas de un problema de columna? Eso es lo que tiene que hacer el IES, el Seguro Social en el Ecuador. ¿Cuándo equivocó el camino ex parlamentario Henry Llanes? ¿Y por qué usted, en toda la época que ha estado en el Parlamento, no lidió con este problema? Y no les ayudó a esto, que es la mayor parte de la gente que requiere de una asistencia médica, de medicina oportuna y efectiva, de un modelo de salud
que vaya en función de los pobres. O sea, quedó lo de Alianza País y la Revolución Ciudadana en una prédica. Sí, en el caso del seguro, estimado Gonzalo, y a los compañeros, yo les digo, y a la audiencia, ¿saben dónde está el problema del IES? En el fondo, estimado Gonzalo, es en el gobierno del IES. Y entonces yo siempre he cuestionado qué hace allí el presidente de la República con su delegado, qué hacen ahí los empleadores si los dueños de las aportaciones al 100% son de los afiliados, para que el país se escuche. En el sector público, las aportaciones mensuales de cada trabajador hoy en día es del 11.15% de la remuneración. Y del Estado, el 9.45%. Se hace 20.6% de aporte de la remuneración del trabajador. Esa plata, 100% es del trabajador, es del afiliado. Eso no es, ese dinero no es parte de las finanzas públicas. Ese dinero no es estatal, no es público. Es un dinero privado, particular de los afiliados, punto 1. Punto 2. Sucede que en el caso de este proceso, mire, el caso del IES ha sido víctima de ese proceso de politización que le genera ineficiencia, que le genera corrupción y que le genera una enorme burocratización. Ejemplo, a inicios del gobierno de Correa... ¿Hay un liderazgo muy disperso? Sí, tremendo. Y mientras nosotros no captemos con claridad de que ese instituto debe ser manejado por los afiliados, por los aportantes, si divagamos en el concepto, si tenemos duda, y si decimos, porque he escuchado a algunos que ese tema no lo afrontan y quieren seguir con el Estado. Entonces, ahí me acuerdo de esa frase del mundo andino que dice, deja nomás que pegue porque marido es. Entonces el Estado se sigue llevando la plata todos los días. Y aquí está la auditoría, Gonzalo. Ojalá a alguna sesión se le pueda destinar y lo haga una copia. Esto es tremendo. Esta auditoría de la Contraloría General es tremendo, es una alerta. ¿Qué anota, qué registra? Pero denos algunos ejemplos, mire, especialmente cuantitativos. Mire lo gravísimo de esto, ¿no? La Contraloría General del Estado establece en detalle las deudas que tiene el IES solo en salud. Entonces, al país que nos escucha. Mire, las deudas que tiene el instituto con respecto a la salud. A la salud. De su población afiliada. Su población afiliada. Ya, ¿a cuánto asciende? El total, dice la Contraloría, 2.527 millones de dólares al 30 de septiembre del año 2016, ¿no? Y está cuantificado porque... ¿Y es problema de fecha? No, ni de fecha. Es un problema de fecha porque el actual presidente de la institución está reconociendo 2.878 millones. A la fecha actual sí. 2.878 millones de dólares. Yo lo escuché al señor Espinosa aquí por vía internet, porque, y felicitaciones Gonzalo por la radio, se la ve clarísimo a nivel de internet, ¿ya? Y lo vi al señor Espinosa, pero hay que traerlo a él, pero yo le voy a dejar a usted la copia y hacer una sesión solo para esto. Porque mire, porque él decía que no hay datos. No, los datos están. Si los datos vienen desde que se fundó el IES. ¿Se acuerda que cuando uno para atenderle por ventanilla le pedían el carnet? Si uno pertenecía al sector privado tenía que presentar en ventanilla el carnet del sector privado. Si trabajaba en el sector público, el carnet del sector público. Cuando uno se acerca a ventanilla a hacerse atender por vía emergencia, a uno le abren una ficha. Y cuando ya lo ingresan a la sala, le abren una historia clínica y todo le ponen una carpeta. Toda esa información está en el IES. Y ese señor decía que no había información desde el año 2001. Y sucede que aquí la Contraloría dice que la información fue proporcionada por el IES, ¿no? El señor presidente de la institución, doctor Narváez, y también señor presidente Ortiz, amanece un día de estos últimos y dice, a ver, tengo instrucciones, parece que decía, tengo instrucciones de cambiar tanto las cifras como de establecer un reconocimiento de los verdaderos datos que merece o amerita la coyuntura del Instituto de Seguridad Social. Y entonces dice, en efecto, le debemos al IES como gobierno 2.878.
En pocos días, dice, cambiado totalmente. El saco le tenía complicado al economista. Se saca el saco y dice, la entrega oficial, estoy anunciando la entrega oficial de una auditoría de balances al IES por parte de la Contraloría. Es la que está refiriendo este momento el exparlamentario Henry Llanes. Se va a proceder a entregar, los balances consolidados que van a incluir esa deuda. Acabo de reconocer, este momentito acabo de entregar. ¿Y por qué no lo hizo antes? Se cumplen de esta manera, dijo, las observaciones realizadas por Contraloría en un informe final, que es el que usted va a tener la bondad de dejarnos. Y la interrogante, doctor Narváez, si este informe es final y es en realidad definitivo, como alega la institución contralora. Bueno, ahí solo están hablando de la deuda del Estado al Seguro Social, pero tienen que saber que el Seguro Social está quebrado en salud. El gran déficit que tiene es muy grande porque hay cantidad enorme al afiliado que está quebrado en salud. ¿Con qué datos usted asegura rato van aquello? los afiliados a atenderse, los jubilados, por ejemplo, y no hay medicamentos básicos. Y eso se quejan todos los días, pero los médicos ahora no pueden denunciar porque los votan. Hace más de 2 años o 3 le cancelaron al nefrólogo por pedir que vayan a comprar un diurético en la farmacia. Y esa es la política de amedrentar, mantener una cantidad muy grande de contratados o con nombramientos provisionales para tenerles sojuzgados y impedir que se denuncie. Pero lo que yo quería decir es que hay un grupo grande de pequeños dispensarios y clínicas que le han dado al seguro servicios a los afiliados y que también no les quieren pagar y dicen que están haciendo una auditoría y más bien muchos le dicen que tienen que devolverle al Seguro Social el dinero que han cobrado de más. En esas tratativas o en esos acuerdos también le han perjudicado a la institución. Desde luego que debe haber ese problema. Han facturado sobredimensionando los fármacos que distribuyeron. ¿Por qué se demoraron 10 años? Ningún tipo de control. ¿Por qué se demoraron 10 años en esto? 10 años para darse cuenta que había esos problemas. Claro. Es del colmo y eso traduce. Eso respondía seguramente, doctor Ortiz, a que había un negociado. Ustedes lo han logrado detectar siempre y cuando nos dé pruebas fehacientes de aquello. En esta crónica de la crisis anunciada del IES, hicieron barbaridades. Hasta que ahora, el señor de saco que se saca y luego trabaja en camisa para supuestamente ponerle ánimo demostrar al asunto, que él es un trabajador a carta cabal. Le implica a la misma Contraloría y le dice, ellos me aconsejaron que anule la deuda. Eso en los periódicos todos los días. No son ellos. Definitivamente es el proceso, el sistema. Estigmatizaron a la partidocracia corrupta del pasado. Pero esta partidocracia corrupta del presente lo demuestran con claridad que prepararon el descalabro del Seguro Social. Tal es así. Me voy a apartar un poquito de la pregunta suya, porque es muy grave, que en la disposición derogatoria número 10 del COIP, el Código Integral, expresa que se deroga el último inciso del artículo 54 de la Ley de Seguridad Social. ¿Con qué intenciones? Con la intención. ¿En qué artículo está eso? Eso está en la derogatoria 10 del Código Integral Penal. Deroga el artículo 54, el último inciso, que conminaba a que aquel causante de trasladar fondos de un lado a otro tenga
prisión correccional de 3 años. Y es más, el mismo 10, transitoria 10, que dice que también el artículo 78 desaparezca, que habla de juicio penal. Entonces, está demostrando con eso que las normas y leyes de la República del Ecuador, que ellos mismos lo hicieron en forma cínica, lo desplazan, lo destruyen y nos confunden, que es para bien del Seguro Social. La misma Constitución habla. Les desinforman, dice usted. Lógico. Y aquí dice, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. IES. Si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es de Seguridad Social, es Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. Bueno. Porque si eso no entendemos, todas las confusiones van para descalabrar al IES en esta crónica de una crisis ¿A usted anunciada. qué le parece este comprometimiento, Henry, de que Richard Espinosa, en estas últimas declaraciones a las que nos estamos refiriendo, señor presidente de la institución, las hizo en medio de un evento en el cual informó prácticamente la repotenciación de la institución? ¿Puede un funcionario que ha estado tanto tiempo anunciar, ahora sí va en serio, ahora sí voy a cambiar, y ustedes ven que me he sacado el saco? Yo aludo esta forma de querer un poco sorprender, bastante sorprender a la población en términos generales, porque no es solamente un vil engaño para la población afiliada, sino al resto de ecuatorianos que vemos con extrañeza que, habiendo el dinero que ha habido en la institución, la atención ha sido mínima, ha sido exigua, sí, y que lo que han hecho son buenos negociados, y lo que se han ayudado es, desde el IES, fortalecer la liquidez de las finanzas públicas, claro, con los dineros que faltaban en los dispensarios, que no podían contratar médicos, que no podían hacer importación, no masiva, porque no es por ahí la broma que ha enriquecido a un sinnúmero de malos administradores de la red hospitalaria y de dispensarios del IES, ha sido precisamente esas importaciones masivas, gigantescas, ¿no? Entonces dicen los ecuatorianos, los médicos ecuatorianos, los paramédicos ecuatorianos, los administradores, expertos en manejo de clínicas, no dan pie con bola, traigamos de Cuba. Y ahí se meten también, sí, los cubanos, unos estudiantes de medicina. Las falencias que denotaron muchísimos médicos aquí eran terribles, y creo que se jalaron también y costó la vida de muchas personas, o su definitiva postración. Esto es lo que molesta, señor doctor, a la institución. Con lo que diga usted y el doctor Narváez, creo que dejamos para otro día, porque mire usted, el monto total de la inversión va a ser de 300 millones, anunciaba. Eso va a elevar el fondo de salud. Dice además, varios sectores, tanto de trabajadores como de cámaras de la producción, han pedido sanciones para las autoridades del IES que permitieron que se elimine la deuda de salud de los estados financieros. Sobre el tema, Espinosa aseguró que ellos lo hicieron por asesoría de la propia Contraloría. Sí, ahí se equivocó. ¿A quién creemos que estamos? Sí, es un galimatías, y tenemos que prepararnos, doctor Narváez, a hacer un programa esclarecedor con demostraciones especialmente cualitativas, cuantitativas y administrativas que respondan a una realidad, porque ahora lo que hemos hecho es marear a la población. Sí, este medio de comunicación ha aportado mucho para el país. Por eso es que yo, Gonzalo, le pido de manera especial a usted de que se haga una sesión de entrevista o de análisis
sobre la auditoría de la Contraloría General del Estado, porque esto es terrible, porque me preocupa el tema de los fondos del IES como afiliado. Sucede que el gobierno sigue con la atención médica a los jubilados y no paga. Sigue con la atención médica a quienes sufren enfermedades catastróficas y no paga. Sigue con la atención médica a las jefes de familia y no paga. Y son millones, pues entonces le deben 2.878 millones de dólares y todos los días la están atendiendo y eso se sigue incrementando. Entonces sucede que los ingresos del IES versus los egresos que son tan grandes, esto se va a romper. Y entonces yo le he hecho aquí algunas preguntas, pero señores, si fuera usted una clínica privada, no nos estuvieran atendiendo. Porque es justo que el Estado atienda enfermedades catastróficas, es justo que el Estado atienda a los que sufren discapacidades, es justo que el Estado atienda a las amas de casa, pero pague, pero entregue partida presupuestaria, porque caso contrario sucede que los afiliados hemos estado sosteniendo una política pública, como la sostenemos del seguro campesino con un porcentaje. Uno de los representantes del sector pública. Del Colegio de Médicos, de la clase médica para ser más exacto, Alberto Narváez. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, no cambia la política. Es correcto que se cree un servicio para atención de cáncer, que es un problema serio. Mientras más envejece la población, hay 450,000 afiliados, exafiliados, jubilados, y uno de los problemas son las enfermedades crónico-degenerativas. Y es correcto que se cree eso, pero debería ser la inversión igual o más para crear el primer nivel de atención del Seguro Social y hacer atención integral de salud, pero no van a cambiar el modelo, siguen con el mismo modelo, que es un modelo fracasado en el mundo, no solo en el Ecuador, y ese modelo se dio porque estaban felices haciendo negocios con las farmacéuticas indirectamente, no directamente, haciendo que haya solo atención curativa, recetas, y con eso se elevó la compra de medicamentos enormemente. Ahora ya no hay dinero, pero sigue siendo la misma política, no ha cambiado. Entonces, esa es una necedad del Seguro Social. Ahora, que no creo que es no intencional, es intencional. Claro, le pregunto, usted, la clase médica a la que representa, porque hay varias clases médicas que están también fielmente representadas, quiero entender. Doctor Narváez, su larga trayectoria en el liderazgo de los médicos de los hospitales y dispensarios del IES, no ha podido establecer un control exacto de por qué se llegó a esta suma de prestar dinero sin que haya para elementales atenciones a los afiliados. Se dan el lujo de estar entregando a los ministros de Hacienda de turno enormes cantidades de dinero y luego negar, esto no es dinero de los afiliados, dicen, esto es dinero del Estado, porque el Estado no tenía por qué acceder cuando es el Estado el responsable de una asignación histórica, tradicional y hasta constitucional del 40% de las atenciones que se debe dar, que él deja de hacer por oficio propio. ¿No es cierto? El que debe desaparecer es el Estado, pues. El Estado es un ente sangrón que saca a la gente, ¿no le parece a usted, doctor Ortiz, para no hacer nada? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Si en la medicina convencional, en los hospitales públicos, es la misma y grotesca atención que reciben los ciudadanos, entonces por lo menos a los afiliados debían dejar en paz el dinero que ellos estaban recabando precisamente para sus atenciones. Es que es de lógica elemental, señor Narváez. Y cínicamente se decía, ni 20 centavos para el Seguro Social. Pero a la vuelta de la esquina, ¿cómo así es que el Estado está subvencionando la salud de los jubilados? Por lo tanto, de aquí nada que ver con pagar al Seguro Social de la atención de los jubilados. Y nosotros, los jubilados del Ecuador, aglutinados en el Frente de Jubilados, le damos una excitativa al señor presidente Lenín Moreno. Si no se deshace de este vampiro que le han puesto para que dirija el banco de sangre,
Nosotros le perdemos la confianza al señor presidente. Ni le Moreno. pregunto a quién se refiere. Definitivamente al señor Richard Espinosa. No, yo no le pregunto, usted es el Entonces, que- por lo tanto, ¿Por qué eso le es dice vampiro? por sangrón, porque ha permitido que la sangre nuestra vaya hacia las cloacas. No podemos nosotros permitir que un ciudadano de este tipo continúe en el Seguro Social. De ahí que hemos solicitado a la Superintendencia de Seguros, Bancos y seguros. Bancos y Seguros, que ya es hora de deshacerse de este señor. Pero vamos a ir donde el señor presidente de la República. Estamos pidiendo una audiencia. El señor presidente tiene mucha confianza en la persona que usted está aludiendo. Si es que es un mimado del señor presidente, se va a topar con nosotros. Y no es una amenaza El porque mimado. venimos ya trabajando. El En ese mimado. sentido. El mimado es el que se va a topar con ustedes. ¿Y ustedes qué poder de imaginación y de construcción tienen? Porque también a usted le veo ya tiempos en la dirigencia. ¿Qué le debe la población afiliada a su liderazgo? Es lo mismo que yo le preguntaría al doctor Narváez y también a Henry Llanes, pero ya no tenemos tiempo. Dejamos para la próxima Dejamos para la sesión. próxima. Muchas Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, venimos con un tema de mucha actualidad. ¿Qué es lo que ha encontrado en definitiva en los últimos días la Fiscalía General del Estado en el caso de Brecht? Hay muchísima información que vamos a tratar de rescatarla de lo manifestado ayer por el doctor. Son nuestros invitados. El ex parlamentario Diego Salgado, que le vaya muy bien. El señor doctor Gustavo Medina, el señor doctor Ramiro Román. Nos había también comprometido presencia está el asambleísta Eliseo Azuero. Y vamos a un corte. Yo creo en la radio.